Bueno, vamos a realizar el archivo de Excel. Lo primero es entrar a Cibercolegios y verificar el comunicado donde está el archivo base y el taller de Excel. Los descargamos. Aquí ya los tenemos. Taller de instrucciones y el archivo base. En el caso mío voy a leer directamente del taller y observan las instrucciones. El primer punto dice abrir el archivo, ya lo hicimos. Cambiar el usuario. Luego cambiar las propiedades. Preparar propiedades. Ustedes cambian las propiedades de acuerdo a lo que diga el documento. Aquí simplemente lleno datos. Ustedes los llenan como dice el taller. Luego pueden cerrar la barra de propiedades. Cuarto punto, vaya a la hoja información. Ahí estamos. Comenzando por la celda A4, copia la serie hasta A15. Entonces capturamos de A4, dos puntos, A15. Y nos dice que copie la serie escogiendo cronológica de uno en uno. Para eso vamos a inicio, rellenar, series, escogemos cronológica, colocamos 1, aceptar. Las fechas aumentan de uno en uno. Luego dice, seleccione el rango entre F3, dos puntos, F16. Y muestre la fila de totales. Debemos buscar en qué opción está las filas para los totales. En el menú diseño de la parte derecha dice fila de totales. La activamos y nos da el total. Luego nos dice vaya a la hoja prueba 1. Ya estamos acá. Seleccione el rango entre A1 y A14. Ahí ya lo tenemos seleccionado, sin embargo lo vamos a hacer de nuevo. A1, dos puntos, A14. Convierta el contenido de este texto en columnas. Entonces vamos a datos, texto en columnas, aceptamos delimitados, dejamos activados solo, en el caso de acá nos pide comas, desactivamos las otras opciones y aceptamos los cambios. Nos queda una tabla común y corriente. Seleccione de G1, dos puntos, H1 y combina las celdas. Debemos mirar dónde se combinan. En este caso vamos a ir al menú inicio y escuchamos o vemos más bien combinar celdas.
Hay otras opciones de combinar, también las puede utilizar en caso de que las sepa. Dice que hay que aplicarle 30 grados al texto. Entonces vamos a alineación. Recuerde que esto también, fuera de alineación, se puede hacer por formato, formato de celdas, alineación. Y colocamos 30 grados. El texto gira automáticamente. Seleccione el rango entre A1 y H14. Dice que hay que aplicarle un filtro. Entonces buscamos en datos el menú filtro y nos aparecen los filtros para cada una de las columnas. Vamos en el punto 8. Punto 9. Dar formato a la tabla. Se seleccionan los datos, eso ya está. Y le vamos a aplicar estilo de tabla. Buscamos dónde están los estilos de tabla. Dar formato a la tabla. Estilo de tabla medio 18. Debemos buscar cuál es el estilo de tabla medio 18. Ya lo encontramos, le damos aceptar y nos queda la tabla. Luego dice, selecciona al tiempo las celdas B2, oprimimos control, B4 y B6. Ahí quedaron seleccionadas. Y apliqué un estilo de celda. De ese estilo de celda vamos nuevamente a buscar la opción. Vamos a pasar por todas las opciones. En inicio dice estilo de celda y buscamos 60% énfasis 2. Correcto. Seleccione los datos de la columna 2 para que muestre únicamente unos nombres. Entonces vamos a la columna 2, que es la B, y vamos a dejar activos, quitamos seleccionar todo, solo Fabián Liz, Jorge Valenzuela y Joana Sarmiento. Damos a aceptar y nos queda la tabla pequeña. Vaya a la celda B19. B19, nos ubicamos allí y realice una función para contar todos los datos que están en el rango B2, B14. Las funciones se encuentran en formular, insertar función. Como vamos a buscar datos, son palabras, entonces utilizamos contar a, le damos aceptar y colocamos el rango B2, 2 puntos, B14. Le damos aceptar y el resultado da 13. Active la función mostrar fórmulas. Se le encontramos en el mismo fórmulas, mostrar fórmulas y se verá la función que aplicamos anteriormente. Luego dice, capture la tabla que se encuentra en la hoja llamada certificaciones.
Vamos a certificaciones, ya está capturada, volvemos a capturar por si acaso, y aplíquele un formato de tabla, estilo de tabla oscuro 3. Recordemos dónde estaban, formato de tabla, estilo de tabla oscuro 3. En el menú diseño, pues miramos arriba, menú diseño, realce las opciones de estilo de tabla para que la primera y la última columna de la tabla pierdan las bandas. Entonces miramos, activamos primera columna y última columna. Y observamos que cambió el color en cada una de estas columnas. Elimine la columna H. Nos paramos en H, clic derecho, eliminar. Hay otras formas de eliminar columnas, puede utilizarlas en cualquiera de los casos. Seleccionamos la tabla de nuevo, ahí está seleccionada, y agregamos una columna con bandas. Vamos nuevo a diseño, columna con bandas, y nos queda configurada. Punto 16. Seleccione la celda B6 de la hoja datos. Vamos a datos, seleccionamos B6, observamos que quedó seleccionada y le aplicamos letra. Pues vamos a la letra Tahoma, de 38 puntos. Si no está, lo escribimos. Y un giro de 75 grados. Si queremos hacer todo al tiempo, entonces vamos a formato, formato de celdas. Debemos haber tocado la celda. Verificamos que la fuente está Tahoma, que el número es 38 y que la alineación nos da un giro de 30 grados. Podemos escribirlo o seleccionarlo. Perdón, 75. Entonces ponemos 75 y aceptar. Aplíquele a la celda color de relleno. Entonces vamos al balde y miramos la configuración. Dice anaranjado, buscamos los naranjas, énfasis 6, oscuro 25%. Vamos a F54. Ya estamos ubicados ahí. Y escribimos la palabra totales. Vamos a sacar el total. Vamos a leer bien el punto. Vamos a la celda G54, que está justo al lado, y vamos a realizar la fórmula para sumar los datos de la columna C. Entonces tenemos varias formas. Podemos utilizar autosuma, le damos enter, nos da 48, borramos, o podemos ir a fórmulas, función suma, automáticamente se seleccionan los datos numéricos, le damos a aceptar y nos da el mismo 48. En el punto 17
nos dice desactivar la barra de fórmulas. Eso lo encontramos en el menú Vista. Acá tenemos la fórmula. Vamos a Vista y desactivamos la barra de fórmulas. Ya no se ve la barra. Luego dice, vamos a la hoja llamada cédulas. Nos ubicamos allí. Seleccione el rango entre C4 y C8. Ahí lo tenemos seleccionado. Y vamos a validar los datos para establecer un criterio que restrinja entre 5 y 8 caracteres. Esto quiere decir que podemos meter solo números entre 5 y 8. No podemos meter 9 números o 4 números. Esto lo hacemos con validar datos. En validación de datos vamos a decir permitir y él nos va a decir longitud de texto. Los datos entre, entonces, mínimo 5, máximo 8. Le damos a aceptar. Si escribimos un número 1, 2, 3, 4, no lo va a aceptar porque son números superiores a 5. 1, 2, 3, 4, 5 lo acepta. Si escogemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no lo va a aceptar porque son 8 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inmediatamente lo acepta. Se debe hacer la comprobación para comprobar que quedó eso bien. Luego dice, ingrese una hoja nueva, coloque 3 nombres en la celda A1, A2 y A3. Entonces vamos a la hoja, ya tenemos hoja nueva. Vamos a colocar nombres. Siempre dar enter. Realice una macro en el menú Vista para colorear la celda A1 con amarillo, letra Calibri, tamaño 40. Entonces, selecciono A1, voy a Vista, Macros, grabar macro. La macro debe llamarse prueba. Colocamos el nombre, control K. El comentario, si no nos lo piden, debe quedar vacío. Le damos a aceptar. Vamos a inicio, color amarillo, Calibri, tamaño 40. Detenemos la macro, vista, macro, detener grabación. Tenemos que aplicarla en las otras celdas. Capturamos la celda, damos control K y se aplicó, o seleccionamos la celda, macro, ver macro, ejecutar. Vamos a la hoja llamada Tigo. Buscamos la hoja Tigo y vamos a contar los datos que existen entre el rango G4 y G51 con la función indicada. El número debe dar 28. Entonces, nos podemos parar en cualquier lado. Vamos a las funciones y la función para contar los datos será contar. Colocamos el rango que es G4, G51 y nos dio 28. Vamos a comprobar y efectivamente es lo que nos pidieron.
Luego nos dice muestre los comentarios que hay en la hoja. Vamos a revisar y este botón nos activa los comentarios. Ahí tenemos 3 comentarios. Miramos abajo, hay uno más, 4 comentarios. Los comentarios están en las columnas E y en las columnas F. Vamos a eliminar estos comentarios que existen en este rango. Entonces, seleccionamos la columna E, Shift, columna de F y oprimimos eliminar. Si no nos elimina, debemos mirar si las columnas que elegimos eran las correctas. Entonces vamos a dar a D y E y probamos nuevamente. Esta vez si se eliminó, revisar el taller y hacer la eliminación como se está haciendo en el video. Vamos a seleccionar el rango entre G14. Para eso necesitamos nuestra barra. Entonces vamos a vista, barra de fórmulas, ahí sí nos aparece G14, dos puntos, G17. Ya está seleccionada y vamos a cambiar el formato condicional en este sector por uno llamado 3 banderas. Acá hay un formato condicional ya puesto. Entonces vamos a inicio, formato condicional y nos toca buscar el llamado 3 banderas y nos queda cambiado ese sector. Nos dice que mostremos la hoja de cálculo a un 55%. Vamos a menú vista, vamos al zoom y escogemos 55%. Nos queda de esta forma. Luego debemos activar el 100%. Lo activamos en el menú que ven en el video. Dice que vayamos a la hoja de cálculo llamada información. Ahí estamos. Vamos a mostrar los comentarios. Recordemos que en revisar se pueden mostrar o se pueden quitar. Ahí ya los vemos. Vamos a seleccionar de B3, dos puntos, D15. Ya quedó seleccionada la zona. Y vamos a copiar, inicio, copiar los datos al portapapeles. Activo el portapapeles para que se vean los datos. Vamos a la celda B22. B22. Ya estamos ubicados. Y vamos al pegado especial. Y escogemos solo comentarios. Vamos a aceptar y nos quedan pegados los comentarios que estaban en esa zona. Solo se pegaron los comentarios, eso es muy importante. A este rango que quedó seleccionado, entonces vamos a darle estilo de celda, recordemos que está en inicio, y vamos a buscar 20% énfasis 5. Lo ubicamos y nos quedó. Luego dice, inserte una fórmula en la celda F4. Entonces vamos a F4. En este momento estamos en F4 y vamos a fórmulas. Para multiplicar E4, entonces vamos a buscar la fórmula del producto, ahí la tenemos, entre E4 por una referencia absoluta al valor del descuento de la celda 2. Miramos la celda 2 y observamos dónde está el descuento. Entonces lo colocamos
como nos aparecen estos datos, debemos escribirlas. Sería G2, pero como nos piden el valor absoluto, debemos colocar signo pesos antes de la G, signo pesos adelante del 2, le damos a aceptar y el valor ha quedado concreto. Vamos a mostrar las fórmulas. Para mostrar fórmulas, entonces activamos y nos quedan todas las fórmulas como se hicieron en la tabla. Podemos desactivar para seguir viendo los datos. Observemos que el dato cambia conforme usted le ha dado el valor absoluto. Si no le da valor absoluto, no le van a dar estos resultados. Vamos a la hoja llamada libre. En la hoja libre vamos a cambiar el color de la etiqueta. Clic derecho, color de etiqueta, por un color RGB. Esos son personalizados. Más colores, personalizado RGB. Vamos a colocar 20, 20 y 100. Le damos a aceptar, le dio un color azul. Seleccionamos el rango entre A1 y F13. Y vamos a colocarle el nombre al rango. Recuerde que esto se hace en fórmulas, asignar nombre al rango, colocamos rango 121, le damos a aceptar y nos pide quitar los duplicados de solo esta columna total. Para eso vamos a datos, quitar duplicados y escogemos solo la columna total. Vamos a aceptar y se quitaron solo los duplicados de ahí. Seleccionamos la tabla y ya la tenemos, o la capturamos de esta forma y vamos a ajustar el texto. Recuerde que esto se puede hacer en el menú de inicio, en el menú de celdas o formato de celdas. Ajustamos el texto, le damos a aceptar y nos cambia la tabla. Esto permite que se vean las palabras por más que se achique la celda. Seleccionamos los datos de la columna total, o sea estos. Y le vamos a aplicar un formato condicional. Ya vimos dónde queda. Menú de inicio. Llamado 5 flechas de color. Entonces buscamos las flechas. 5 flechas de color. Nos queda una única verde. Vamos a eliminar las reglas. Vamos al formato condicional y oprimimos borrar reglas de las celdas seleccionadas. Miramos si vamos a eliminar todas o solo una. En el momento no nos dice nada, entonces borramos todas las reglas y nos queda borrado el formato condicional. Nos dice, calcula el subtotal de los datos del rango A1, dos puntos, F7. Para eso vamos al menú datos, subtotal y nos dice que calculemos el promedio. Entonces cambiamos suma por promedio y debemos activar solo simulacros
y prueba. Lo demás debe quedar desactivado. Le damos aceptar y nos quedaron seleccionados todos. Aplicar a la celda D9, entonces vamos a D9, un símbolo de pesos. Vamos a inicio, formato, formato de celdas, vamos a número, moneda y escogemos símbolo de pesos, español argentino, un solo decimal y giramos en alineación 15 grados. Ya lo habíamos visto en otros puntos. Aceptar. Nos queda de la siguiente forma. Vamos a la hoja llamada gráfica. En la hoja gráfica se van a encontrar dos formas. Aquí las vemos. Donde dice galardonado, esta. Vamos a aplicarle un estilo de WordArt. Entonces capturamos la palabra. Nos vamos a WordArt. Y buscamos relleno énfasis 2 biselado mate. Muy bien. Con un conector de flecha. Los conectores están en formas. Entonces vamos a insertar formas. Y miramos los conectores, generalmente son líneas. Buscamos uno que diga flecha doble. Aquí lo encontramos. Y conectamos la primera con la segunda forma. Agregamos un grosor, el grosor lo encontramos en contorno de 6 puntos. Seleccionamos el WordArt que está en la parte de abajo, que dice martes de prueba, y le aplicamos un efecto de transformar de onda. Entonces, seleccionamos y vamos a efectos de formas, transformar, buscamos donde puede haber un efecto, aquí dice efectos de texto, transformar, ya lo encontramos, onda 2, buscamos en alguna de las opciones, onda 1, onda 2. Seleccionamos la tabla de debajo, ya está capturada, e insertamos un gráfico de columna agrupada. Entonces vamos a insertar gráfico de columna, miramos las opciones, agrupada, ya nos quedó el gráfico. La parte de abajo había otro, entonces lo eliminamos, dejamos nuestro gráfico debajo de la tabla y cambiamos el diseño por diseño 9. Tocan el gráfico, miramos los diseños y buscamos el diseño 9. Vamos a copiar el texto de martes de prueba. Vamos a dar copiar. Vamos al portapapeles. Efectivamente quedó ahí. Tocamos el título del gráfico. Y seleccionamos pegar para que nos quede dentro del gráfico. Vamos a seleccionar la tabla de los datos GCRB. Entonces, seleccionamos solo GCRB. Nos quedó sola. Y a esta tabla le vamos a colocar color amarillo. Vamos a filtrar la tabla por color. Entonces vamos nuevamente, activamos todos
y ahora vamos a filtrarla por color y la filtramos por el color amarillo, que es el que colocamos, y nos deja nuevamente el color amarillo. Vamos a ir a la hoja llamada soluciones en la celda C36. Vamos a realizar una función que cuente la cantidad de cheques. Aquí tenemos los cheques. Vamos a seleccionar, vamos a fórmulas, vamos a función. Si nos dice que vamos a contar, la función debe ser contar, pero si nos van a dar una condición, entonces es contar sí. Colocamos el rango, que es B6, dos puntos, B30. Y nos dice que el criterio es que sea mayor. El símbolo de mayor lo encontramos con al 62. Mayor de 450.000. Vamos a aceptar. Y nos dio como resultado 9. Es decir, que 9 de estos datos son mayores de 450.000. Debe comprobarlo. Guarda el documento con nombre y apellido. Vamos a guardarlo, guardar como. Colocamos y el curso. Guardamos en el escritorio. Nos está diciendo que no puede guardar las características por las macros. En ese caso, verificamos dentro de las opciones plantilla de Excel habilitada para macros, escritorio, guardar. Y nos queda guardada la macro junto con el archivo. Vamos a la hoja llamada cédulas. Vamos a aplicar la compatibilidad y copiar las características. La compatibilidad la encontramos en botón de Office, preparar, buscamos las opciones, comprobador de compatibilidad, me dice que active copiar en la hoja nueva y nos da la compatibilidad del archivo. Nos dice, crea un documento nuevo y guárdelo con el nombre de certificación de Excel. Entonces, archivo nuevo, libro en blanco, crear, archivo, guardar como y colocamos certificación de Excel. Ahí tiene que omitir tildes porque es un nombre de archivo. Vamos al primer documento. Tendríamos los documentos que tenemos abiertos. En caso de que no estén los dos abiertos, como en este caso, pues abrimos el documento Fabian Liz 8D. Ahora sí tenemos los dos documentos abiertos. Y vamos en el menú Vista, organizar todo, mosaico, para ver ambos archivos al mismo tiempo. Vamos, después de haber creado el documento, a seleccionar la hoja Tigo. Entonces buscamos, cerramos el portapapeles y buscamos la hoja Tigo. La vamos a mover al otro documento. Entonces le damos clic derecho, mover o copiar, seleccionamos la hoja, seleccionamos el otro archivo, seleccionamos mover al final y le damos aceptar. Todo el documento Tigo cambió de este documento a este otro. Ya estamos finalizando. Vamos a marcar
el segundo documento, esa certificación de Excel como final. Vamos a botón de Office, vamos a preparar, marcar como final, le damos aceptar y nos ha quedado marcado. Este documento no se podrá usar de aquí en adelante. Cerramos ambos archivos, guardamos los cambios, tenemos el archivo certificación de Excel, y tenemos el otro archivo, lo buscamos, no lo encontramos por acá, Fabián Liz 8D, y estos dos archivos son los que usted debe enviar a Cibercolegios. Espero que le haya servido la guía. Por favor, enviar el documento lo antes posible y generar preguntas en el colegio. Muchas gracias por su atención.